Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nuria y Felipe Vicini, por organizar este fantástico congreso. A Fran Rainieri por su hospitalidad y por todos sus consejos. A Gilberto, que pasa por allí por su magnífica ponencia de esta mañana. A los patrocinadores y al equipo de CEAPI. El título del panel es el papel de las empresas para desarrollar sus países en todo su territorio, a lo que yo añadiría consiguiendo una cohesión territorial estable. Como ya han dicho, el 80% de las personas en Iberoamérica vivimos en ciudades y en grandes ciudades, y en esta mesa vamos a analizar el papel que pueden jugar las empresas para contribuir a construir entornos urbanos sostenibles, así como la forma de desarrollar las zonas rurales. Como empresario estoy convencido del importante rol que las empresas podemos jugar para mejorar esta situación, ya que somos el principal motor de desarrollo de cada uno de nuestros países. Para realizar este análisis y obtener mensajes que nos hagan reflexionar, contamos con tres ponentes de excepción. En primer lugar, Begoña Gómez. Begoña, si no te importa, no voy a volver a presentarte. No me presentes todavía. Vale. El segundo, Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF, presente en diferentes países de Iberoamérica. Y, por último, Jordi Hereu, presidente de Hispasat, operador por satélite y principal puente de comunicaciones entre Europa y América. Y también es de reseñar que fue alcalde de la segunda urbe española, Barcelona, entre los años 2006 y 2011. Entonces, voy a pasar directamente a la acción con una serie de preguntas a cada uno de los panelistas. Comenzaremos con Begoña. En las empresas hablamos continuamente, y habéis hablado antes en el panel anterior, de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Begoña, como experta en transformación social competitiva, ¿qué estrategias piensas que podríamos incorporar para desarrollar nuestros negocios, nuestras empresas, con impacto social? Bueno, veníamos también comentándolo en la mesa anterior, cómo necesitamos profesionalizar a nuestros equipos para desarrollar esas estrategias que son sostenibles. Una estrategia de transformación social competitiva no deja de ser otra cosa que analizar con el empresario cómo su producto o servicio aporta un retorno positivo en el entorno más inmediato, ya sea de manera social o de manera medioambiental. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, y nos ocurre en las grandes, pero también en las pymes, las vemos como un coste. Ese coste es porque no se ha fijado bien cómo retorna de manera positiva la generación de impacto. Por eso, desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Universidad Complutense, lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito y diseñarlo. Cómo aportan a los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay un mantra en el mercado que es cómo me identifico con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero es que uno no se tiene que identificar, tiene que saber a cuál aportar. Y ya os digo que en las diferentes empresas con las que hemos trabajado nunca puedes aportar a más de 3. Aportar es mejorar respecto del desafío al que te enfrentas, ¿no? Porque sí es cierto que no puede haber y no habrá empresas exitosas cuando tu entorno social de manera continuada está estresado. Anteriormente también comentábamos que los desafíos que han venido sucediéndose son desafíos que lo que nos marca es que hay una geopolítica y que hay también un cambio climático que nos lleva a que esos desafíos continúen. Si esos desafíos continúan, la empresa, cuanto más esté mirando al entorno, tendrá una mayor capacidad de reacción. Y además tenemos que reaccionar ante determinadas demandas, ¿no? Como es la desigualdad. Es decir, las empresas, a través de una transformación social, tienen que ver cómo hacer frente a ese mercado donde, bueno, pues por ejemplo, en Latinoamérica, la población
hombres y mujeres es al 50% más o menos. Creo que hay 40.000 mujeres más respecto de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que tenemos que trabajar cómo cerrar una brecha de género que no está permitiendo a la mujer participar en el 50% de esas decisiones que se toman dentro de las empresas. Porque si nosotras vamos a consumir un producto, ¿quién lo va a diseñar mejor? ¿Quién va a ser el que haga ese producto más atractivo a un género o al otro? Hay diferentes datos que, bueno, quizás ahí me adelanto con la siguiente mesa, que me llama mucho la atención, y es, hay una mayor formación dentro de las mujeres. Esta mayor formación dentro de las mujeres procede de zonas rurales, pero sin embargo después no se refleja en su incorporación en las empresas. Y eso tenemos que mirarlo. Es decir, ¿cómo puede haber mujeres más formadas y cómo puede ser que no se estén incorporando en la empresa? Eso genera también un estrés en el entorno. Si nosotros nos ponemos las gafas de impacto como empresa, vamos a ganar mucho, porque hay una parte de ese público que va a favorecer a esa empresa que está incorporando bueno, pues esa perspectiva de género. Como eso, pues podríamos ir a emisiones de CO2, a todo lo que tiene que ver con el reciclaje, los residuos. Hay muchísimos desafíos que tenemos enfrente. Todos nuestros productos y servicios pueden enfrentarse a ellos. Lo que tenemos que ver es qué proyectos desarrollar, cómo desarrollarlos en alianza y a partir de ahí ver qué retornos puede tener, que son de inversión, de conocimientos de nuevos mercados. Es decir, que yo os animo a todos a desarrollar esa estrategia, ¿no? De una manera transversal en la compañía. Muchas gracias. Pasamos a Arturo. Las personas son el eje sobre el que pivotan tanto el desarrollo económico como social de un territorio. Como presidente de CEF, ¿cómo crees que la formación puede impactar en el desarrollo de las personas y, en consecuencia, de los territorios? Bueno, de alguna forma la educación, la formación está en todo. La educación permitió que a finales de los años 60 las sociedades de todos nuestros países, que eran sociedades básicamente agrícolas, se convirtieran en sociedades industriales y después en sociedades de servicios. Gracias a esa formación se permite o facilita un desarrollo de los países, un desarrollo también de los lugares. Desde una formación básica que puede ser pues en un entorno como en el que estamos, turístico, hotelero, pues el tener buenos camareros, el tener buen personal, eso hace que el cliente quede más satisfecho. Y si seguimos avanzando y llegamos incluso a la educación superior, llegamos a la educación universitaria, el que tengas una población mejor formada puede llevar a que empresas como, por ejemplo, ahora hemos visto en España el ejemplo de Google, que ha elegido Málaga para instalar una factoría. ¿Por qué? Porque ellos entienden que en Málaga se dan las circunstancias, se dan las facilidades, tienen ingenieros, tienen esa materia prima humana que es capaz de desarrollar el futuro de las compañías. O sea que yo entiendo que la educación vertebra y facilita toda la transformación social. Muchas gracias, Arturo. Pasamos a Jordi. Jordi, me gustaría hacerte una pregunta para que nos aprovechemos de tu experiencia como alcalde de una gran urbe como Barcelona. Además del fundamental papel de las empresas, ¿qué otros factores piensas que son necesarios para un buen desarrollo urbano? Bueno, yo no soy muy original, pero me uno a la felicitación de Nuria, de su equipo, y estoy encantado de compartir con este panel. Creo que es muy importante introducir en un encuentro empresarial algo que hable de los países como un todo, ¿no? De todos los territorios, ¿no? Que significa ya una idea de que al menos el deseo de que o avanzamos todos o en el fondo no avanzamos. Y digamos, yo creo que este ya es un mensaje y por eso quiero agradecer, ¿no?, el introducir también esta lógica. Bueno, las ciudades, desde que son ciudades, porque la humanidad ha sido constructor de ciudades toda
la historia de la humanidad. Desde el primer, digamos, excedente comercial generado por la productividad hace miles de años, allí se generó. Las ciudades tienen una dimensión, entre otras cosas, de mercado. A las ciudades uno va a progresar y uno va y se une a las ciudades porque allí hay la economía de aglomeración, la economía de la interconexión. En el fondo, lo que estos días se hace aquí, nos unimos para intercambiar, nos unimos para poner en contacto e interconectar cosas que producen. Bueno, pues lo digo porque el papel de ustedes en las ciudades y en los territorios es fundamental en el core business de lo que ustedes tienen que generar, que es valor que capta el mercado, porque el mercado tiene necesidades y ustedes ofrecen valor. Yo creo que esta es ya una gran responsabilidad y una gran aportación a lo que es el desarrollo de un país. Por tanto, es la importancia que ustedes tienen en su actividad, que es crear valor para un mercado, con esto ya hacen gran contribución a las ciudades. Ahora, además de esto, en todo caso, creo que las ciudades se desarrollan de manera armónica y además tienen éxito en el mundo si tienen otros elementos que van más allá de la dinámica empresarial. Si hay buen gobierno, las ciudades tienen más capacidad de éxito. Si hay proyecto colectivo y planificación, las ciudades funcionan mejor y generan más valor. Si hay continuidad institucional, es decir, si cada uno que empieza un gobierno no se plantea que allí empieza la historia de su ciudad, sino que hay elementos de continuidad institucional, bueno, yo creo que estos elementos ayudan al buen desarrollo, que significa que ustedes y su fuerza de innovación, de generación de riqueza, de riesgo, que es un factor que solo el mundo empresarial tiene realmente, esto tiene que estar al servicio y enmarcado en un proyecto estratégico de ciudad, que es el proyecto de los ciudadanos. Y por tanto les diría, pues además de todo lo que ustedes hacen, que es condición necesaria, lo que es y hace suficiente es que haya buen gobierno, continuidad institucional y efectivamente planificar lo que queremos ser y queremos hacer. Muchas gracias, Jordi. Volvemos con Begoña. Bueno, estamos en el Congreso Empresarial Iberoamericano más importante y en una maravillosa isla, con unas maravillosas mesas de negocio y unos pasillos fantásticos para hablar, comentar y hacer negocios, ¿no? Aprovechando esta oportunidad, nos gustaría que nos cuentes, Begoña, de qué manera piensas que las alianzas empresariales pueden potenciar el medio rural. Bueno, quería comentarle a Jordi que esto que estás comentando de las ciudades, ¿no? Y hay una denominación que se llama el agropolitanismo, que es la conversación entre las ciudades y los pueblos, las zonas rurales, para establecer esa gobernanza, que es un feedback entre qué demandas tiene la ciudad y qué demandas tienen las zonas rurales para darse una respuesta conjunta, ¿no? Porque cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de zonas rurales, parece como si contraponemos unos con otros, cuando no se trata de contraponer, no es generar mala prensa a la ciudad, no es generar mala prensa a las zonas rurales, sino que realmente pueden trabajar de manera conjunta, ¿no? Por eso siempre decimos que las empresas son muy tractoras de las oportunidades económicas que se pueden generar en los territorios. Tengo varios ejemplos, ¿no? Y yo creo que uno que es como muy significativo, por ejemplo, es el de Endesa. Endesa, bueno, pues hablando con ellos, en esa estrategia de transformación social que ellos tienen, de cohesión con el territorio, por ejemplo, ellos pues, van por el territorio español en determinadas zonas colocando todo lo que es las placas solares, ¿no? Tú puedes colocar las placas solares en un territorio sin consultar al territorio, o tú puedes colocar las placas solares en un territorio consultando cuál es el sector o cuál es el expertise que puedes tú impulsar a más
cuando incorporas ahí las placas solares. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Lo que hacen ellos es, este territorio, ¿cuál es su expertise? Ganadero. Este territorio, ¿cuál es su expertise? La avicultura. Bueno, por ejemplo, en el caso ganadero, lo que hacen es una cesión en el terreno. Colocan las placas solares y a los ganaderos les comparten el terreno y hacen una convivencia conjunta. Eso es desarrollo de negocio en convivencia con el territorio, generando una oportunidad económica. Pero voy a ir más allá, fíjate. A mí me llamó mucho la atención el proyecto de los avicultores con las placas solares, porque se están instalando las colmenas detrás de las placas solares y eso está generando en determinadas zonas rurales toda una serie de oportunidades económicas con respecto de la miel. Pero tú dices, ah, bueno, hay una producción de miel, y Endesa piensa, bueno, ¿y esto qué más puede proyectar? Bueno, pues es que resulta que están también generando con equipos disciplinares, con personas de diferentes capacidades, el etiquetado, el envasado, la logística, la venta. Fijaros qué diferente. Esto es una estrategia de transformación social. Yo puedo llegar y poner una placa solar o poner una placa solar y extender toda una red de generación de economía dentro del propio territorio. Por lo tanto, oye, las grandes empresas en convivencia con el territorio, que son grandes emprendedores. En algunas ocasiones yo creo que estamos como desordenados, ¿no? Porque alguna empresa, viendo procesos de economía circular, está como inventando un nuevo proceso y dices, oye, si en Cádiz hay un emprendedor que ya sabe hacer de la piel de naranja, bueno, la piel de naranja, no sé si la habréis oído, pero la piel de naranja tiene un tratamiento que lo convierte como en plástico. Entonces están produciendo muchos productos que te parece que es plástico, pero es la piel de la naranja, ¿no? Entonces, como determinados sectores, productores agrícolas, lo que tienen que ver también es cómo en el territorio hay nueva innovación, porque hay mucha innovación. Nosotros, bueno, estuvimos hace unas semanas en Agrofood, en Bilbao, y bueno, hay maravillas, o sea, lo que se hace, os va a parecer, con la cáscara del huevo. Es como el cemento cuando lo tratan. Es impresionante. Entonces tú dices, oye, pues tenemos un problema con los residuos. Si hay un problema con los residuos, ¿cómo lo puedo tratar? ¿Cómo puedo convivir con ese territorio? Y nos está pasando también mucho que en las zonas rurales han tenido una vuelta. Antes, cuando no teníamos tanto transporte que podía llevar el producto de un lado a otro, trabajábamos mucho de proximidad. Después pasamos, que somos así de extremistas, a que si teníamos productos que no habían cruzado el océano, parece que eso no tenía valor. Yo creo que hay un término medio, donde podemos trabajar en proximidad, generar riqueza y que todo eso, bueno, pues tenga una convivencia mayor. Por lo tanto, sí que creo que la gran empresa puede ser tractora, puede beneficiarse de estos emprendimientos y generar una mayor cohesión territorial. En España y también aquí en República Dominicana y en otros países, o sea, el 70% de la población vive en el 30% del territorio. ¿Cuánto dejamos perder de conocimiento, de artes, de disciplinas que realmente pues, nos generan el carácter de lo que somos hoy? Y ahí, bueno, pues yo creo que tenemos mucho que trabajar, se puede hacer y hablamos de generar alianzas. Al final siempre terminamos en el ODS 17. Gracias. Muchas gracias, Begoña. Volvemos a Jordi. Pienso que sería muy interesante para todos nosotros, y aprovechando la experiencia que tienes como presidente de Hispasat, que hicieses un análisis conjunto de desarrollo rural, conectividad digital y la, no sé cómo decirlo, universalización, con toda tu experiencia que tienes ahora como presidente de Hispasat. Bien, yo creo que, primero que agradezco muchísimo su atención, ¿no? Pero es verdad que este acto y este acontecimiento, que no sería lo mismo sin conectividad digital, ¿no? Lo digo por los rostros que también están, ¿no? Como hemos estado, ¿no? Pendientes de conferenciante, pero de un elemento que nos conecta con el mundo, ¿no? Con el negocio que no para mientras estamos aquí, con la familia a la que envías imágenes de dónde estamos y te dicen, papá, seguro que estás trabajando, digamos, ¿no? Bueno, todo esto
Todo esto implica un elemento que aquí damos por sentado y que según las Naciones Unidas, pues solo tiene 1 de cada 3 personas en el mundo ahora, ¿eh? O sea, significa, 1 lo tenemos, 2 no. Y entonces imagínense estos días tan fantásticos, ¿eh? De maridajes, de ron, etcétera, sin conectividad. Sin conectividad. Vale, entonces, digamos, yo creo que es mucho más inteligente un país que tiene el país en red, con muchas ciudades que redistribuyen el interés, la población, que no el típico país que es una macrocefalia con sus rendimientos decrecientes, rodeado de la nada. Bueno, las tendencias de mercado te llevan a la hiperaglomeración y la nada. Los países inteligentes generan países en red, donde sí que tienes algún gran centro que te conecta con el mundo, pero redistribuyes, proteges el territorio porque vive gente que lo defiende cada día. Bien, para conseguir esto, son la suma de muchos factores, pero hay uno que es justamente conectividad digital. En el mundo de los hogares, según UNICEF, por ejemplo, el 53% de los hogares tienen conectividad. Significa que el 47% no. Y este 53% del mundo, ¿en qué se convierte? Pues en Latinoamérica es el 70%, es el 53%. Por tanto, ¿cuál es el reto al que nos llama esta cifra? Hombre, que tenemos un 47% en Latinoamérica y el Caribe, que es toda una realidad inmensa, donde hay potencial talento, economía a desarrollar, infraestructura de la que antes hablábamos, ¿no? Infraestructura de conectividad. O sea, ligando con el lema de hoy, innovación y oportunidades. Pongamos la innovación que nos lleva a la conectividad digital al servicio del crecimiento y de las oportunidades. Y yo me atrevo, porque estoy en un ámbito de asociación empresarial continental, a que yo creo que uno de los grandes hitos en el que tenemos que trabajar los próximos años, Antonio Gutiérrez ha dicho, este mundo que ahora mucha gente no tiene conectividad, en el 2030 hay el objetivo de que sea conectividad al 100%, que nadie quede al margen de la conectividad. Bueno, pues yo a esto, ahora sombrero presidente de Hispasat, digo, será con un mix tecnológico de infraestructura, donde haya cable, que haya cable, donde haya infraestructura terrestre fija. Pero yo solo añado un tema. Allí donde no lleguen otras infraestructuras, yo les aseguro que nuestros 9 satélites... Que llegue Hispasat. Que llegue Hispasat. Pero no queremos llegar solos. Lo que yo invitaría a CEAPI es que CEAPI, junto con el secretario general iberoamericano, la CAF, el BID, los gobiernos nacionales, hagamos una alianza. ¿Un clúster? Un clúster. La alianza, el objetivo 17 de la Agenda 2030, en el que el sector empresarial también tiene que estar, porque yo creo que entonces tenemos un objetivo factible. Oigan, yo ya los tengo instalados a 36.000 kilómetros, ya están allí. ¿Saben la rabia que a mí me da como presidente de Hispasat el que tengamos esta infraestructura que ha costado centenares de millones y mucha innovación, pero que aquello que está tan lejos sirva para transformar tanto la vida de tanta gente, porque esto puede servir para que una persona mayor tenga asistencia sanitaria en tiempo real en cualquier sitio de cualquier país que ustedes representan, que haya teleeducación de manera universal, que un autónomo puede ser un emprendedor que viva en un sitio aislado pero conectado con el mundo, que una comunidad tenga servicios públicos a través de la digitalización, que tengamos, por tanto, la revolución en ganadería, en agricultura inteligente, en monitorizar cómo evolucionan nuestros bosques, en prevenir incendios, en generar nueva economía,
en interconectar a través del Internet of Things los territorios, en generar nuevas oportunidades en el 5G. Lo que les digo es, esto ya existe. Solo le falta una antena, un cable y un módem, más rápido que cualquier otra infraestructura. Y a partir de esto hacer la revolución del conocimiento y ganarnos este 44% que nos espera y al que yo creo que también el sector empresarial, junto con otros, se tiene que abanderar, lo que yo digo y acabo, la alianza para una conectividad universal. Les aseguro que es una de las pequeñas grandes causas que los próximos años Latinoamérica, de la que yo me siento y formo parte, porque es una empresa mucho más latinoamericana que española, yo creo que tenemos que abanderar. Gracias. Muchas Solamente una consideración, perdona, Sí. de lo que has comentado sobre Guterres. Él ha dicho precisamente que la mayor desigualdad que se puede producir es una desigualdad digital, que viene muy al hilo de lo que estás. No se oye el micrófono. que con tu potencia la has fundido. Perdón. Ya. Ah, ya está, Se oyen- ya está. sí. Es por si falla. Es por si falla. Begoña. Bueno, nada, continuar. No, yo lo que quería... No te escapes, Nuria, por favor. Yo he Nuria, que visto te toca. no te escapes, que mientras hablabas, Nuria hacía así absolutamente todo el rato sobre el encargo que le estabas lanzando de que CEAPI debe ser la red... El aglutinador. Exacto, para todos los países iberoamericanos a través de Ispasat. O sea, que decir que esto no estaba preparado, pero ha sido fantástico, Jordi. O sea, que una maravilla. Gracias. Y vamos a terminar con Arturo. Bueno, Begoña ha hablado de alianzas, Jordi ha hablado de muchas cosas, de alianzas también, de conectividad, de la universalización, y teniendo en cuenta que en estos momentos hay 300 millones de usuarios, por ejemplo, de Zoom, y que hace 2 años eran solamente 3,5. Desde tu experiencia como presidente de tu compañía y del análisis de futuro que también habéis hecho, me gustaría que nos hicieses una reflexión para terminar, hay tiempo de sobra, sobre si también el teletrabajo puede ayudar en el desarrollo del mundo rural. Muy bien, pues yo la verdad que me sumo a la causa de Jordi. Yo creo que para hablar de teletrabajo, la base es que se den las condiciones, que se dé la conectividad de todos y de todos los rincones y de todos los lugares. Si no, hablar de teletrabajo pues es algo utópico. Todos en nuestras empresas hemos vivido que gracias a la tecnología hemos podido seguir trabajando, hemos podido seguir estudiando, hemos podido seguir viviendo gracias a estas nuevas tecnologías. Y ahora nos hemos encontrado que se acaba la pandemia y que los trabajadores no quieren volver. O no quieren volver a esa presencialidad al 100%. Y entonces es el momento de que empecemos a repensar en las compañías cómo retener el talento, cómo hacer convivir esa vuelta a las oficinas, porque yo entiendo, y la verdad que a mí me gusta el ver la oficina llena, ver gente, tener esa oportunidad de seguir intercambiando, pero también con las facilidades que nos da la tecnología y el teletrabajo. Así que yo estoy por la causa de la conectividad global. También es una oportunidad para muchos territorios. El otro día, hace un rato comentábamos un poco el caso de mi familia, ¿no? De cómo mi abuelo pues, es un agricultor de un pueblecito de Burgos, famoso porque está en plena ribera del Duero, pues esos vinos maravillosos, pero claro, tenía 9 hijos y un tractor. Dice, pues no les toca ni una rueda. Y entonces empieza a mandarles a Madrid a estudiar y claro, eso es llegar a las oportunidades y es
crear unas circunstancias que dices, oye, es que ya no hemos vuelto. De hecho, ninguno de los hijos de mi abuelo volvió al pueblo y como ellos, casi toda esa generación. Hoy el teletrabajo puede permitir que estas personas que se desplazan para estudiar puedan volver a sus territorios de origen, que puedan seguir trabajando y que puedan seguir contribuyendo a que no se despueble completamente el territorio en general, ¿no? O sea que yo creo que el teletrabajo es una oportunidad, por lo menos, de pensar en hacer las cosas de una forma diferente. Muchas gracias. Nos sobran 6 minutos. Esto yo creo que es inaudito. Entonces, yo creo que los ponentes se merecen 2 aplausos, uno por sus intervenciones y otro porque no sobra tanto tiempo. O sea que